Bárbaro. Bueno, entonces buenas noches a todos. Vamos a empezar la penúltima lectura de revista de este año. Primero que nada, mis felicitaciones y un abrazo a todos los carboneros que estén conectados. Felicidades por el 130 aniversario. Y eso es lo primero, lo prioritario es lo prioritario. Y después contarles que estamos viendo de que esta sea la última lectura virtual, o por lo menos en la virtualidad total. Ojalá la lectura de octubre la podamos hacer quizás semipresencial, o sea, con ambas modalidades, y capaz que tenemos un aforo limitado, pero bueno, que podamos retomar un poco el intercambio social y cultural que caracterizó siempre a esta actividad, y que solo los más viejos, digamos, del posgrado la conocen. En un minuto le estoy dando a Natalia la palabra para coordinar la lectura de hoy. Recordarle a Natalia que esta actividad termina exactamente 8:30, así que estar atenta al control del tiempo. Va a presentar Camila el trabajo, y Álvaro y Arturo los tenemos como comentadores, y por supuesto, si da el tiempo, las opiniones y de todos, y las preguntas de todos los que quieran participar. ¿Por qué elegí este trabajo hoy? Primero porque estábamos esperando, siempre del Congreso Europeo de Cardiología surgen novedades importantes, y el trabajo que estamos presentando es uno de los trabajos destacados del Congreso Europeo de Cardiología 2021. Además, nos pareció que daba una información que pudiera tener utilidad en nuestra práctica habitual, nos pareció interesante. Y en tercer lugar, por el diseño del trabajo. Siempre tratamos de ir comentando en esta actividad distintos diseños y qué fortalezas nos dan, y qué fortaleza con respecto a la evidencia y con respecto a la capacidad de modificar nuestras prácticas habituales o de confirmarlas, ¿verdad? Y este trabajo tiene cosas muy, muy buenas para testear lo que es un tratamiento, que es un estudio randomizado, con uso, con cegado, con muchísimos pacientes. Eso es muy interesante. Y tiene lo que podría ser una debilidad del diseño de no inferioridad. Con esto le doy la palabra a Natalia para comenzar la actividad, pero ya los estoy motivando a todos para que, si se quedan con dudas después de esta actividad sobre las ventajas y desventajas de los diseños de no inferioridad, que lo vayan a leer, porque va a ayudar a la lectura crítica de otros trabajos. Natalia, todo tuyo, la palabra. Bien. Bueno, buenas noches para todos y gracias por conectarse. Creo que no tengo nada más para agregar a lo que dijo Lucía, así que le doy paso directo a Camila para que arranque. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Camila Graciés, soy residente de primer año del Centro Cardiovascular Universitario. Voy a presentar el trabajo de hoy. Bien, ahí. El trabajo de hoy que vamos a presentar es el estudio MasterDAPT, que está publicado en la New England Journal of Medicine, que, como todos sabemos, es una revista de alto impacto, que estudia la terapia antiplaquetaria doble tras la intervención coronaria percutánea en pacientes con alto riesgo de sangrado. Como antecedentes a este estudio, ya está claramente demostrada la superioridad de los stents liberadores de drogas sobre los stents metálicos en pacientes con alto riesgo de sangrado, con una menor incidencia de MACE, de trombosis del stent o necesidad de revascularización. Las guías actualmente recomiendan el implante de los stents liberadores de drogas, independientemente de la duración de la terapia doble plaquetaria planificada. Hasta el 45% de los pacientes que tienen indicación de intervención coronaria percutánea presentan alto riesgo de sangrado. Las guías de la SC y de la AJA recomiendan una terapia doble abreviada para aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Utiliza el score Precise DAPT para definir este riesgo. Hay varios estudios que muestran que la terapia doble antiplaquetaria abreviada a un mes
puede disminuir el riesgo de sangrado en estos pacientes, como esos estudios que están citados ahí en la diapositiva, como el STOP-DAPT, pero estos estudios tienen como limitaciones que no son randomizados, incluyeron pacientes en general de bajo riesgo isquémico o pacientes que no cumplían criterios de alto riesgo de sangrado. Entonces en realidad faltan ensayos clínicos randomizados que investiguen la duración de la terapia antiplaquetaria doble óptima tras el implante de los stents en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, porque generalmente estos pacientes son excluidos de estos estudios. Antes de entrar en el estudio propiamente dicho, quería decir 2 palabras sobre los stents bioabsorbibles, porque en realidad este estudio es sobre la terapia antiplaquetaria doble tras la intervención coronaria percutánea en pacientes con alto riesgo de sangrado, pero que se implantan este tipo particular de stents. Son stents de la marca Ultimaster, bioabsorbibles liberadores de sirolimus. De los stents bioabsorbibles, 2 palabras. Tenemos algunos que son parcialmente bioabsorbibles y otros que son totalmente bioabsorbibles. Como ventajas, estos stents tienen una mejor biocompatibilidad, muestran una mejor restauración de la función vasomotora normal, una mejor resolución del encarcelamiento o obstrucción del ramo lateral y una mejor visualización coronaria por métodos no invasivos como la TAC. Propiamente del stent Ultimaster, estos stents tienen una plataforma metálica que no es absorbible, que tiene struts bien finos, y tienen un polímero bioabsorbible, sí, liberador de sirolimus, que se termina de absorber y de liberar todo el fármaco en cuestión de 3-4 meses. Falta evidencia sobre lo que es la duración, cómo debería ser la duración de la terapia antiplaquetaria doble en los stents bioabsorbibles. Algunos estudios incluso han mostrado que estos stents tienen mayor incidencia de trombosis del stent, por lo que en general las guías recomiendan que la terapia antiplaquetaria doble sea de mayor duración y que se utilice inhibidores de la P2Y12 más potentes. Es decir, actualmente las guías de la SC de la 2017, si ven ahí en el dibujo, independientemente de que estemos ante una enfermedad coronaria estable o un síndrome coronario agudo, tras el implante de un stent bioabsorbible se recomienda con un nivel de indicación 2AC una terapia antiplaquetaria doble en base a aspirina y cualquiera de los inhibidores de la P2Y12 por lo menos durante 12 meses. Entonces, para hablar ahora sí del estudio que vamos a presentar, el MasterDAP Trial es un estudio iniciado por investigadores, multicéntrico, que incluyó a más de 140 centros de más de 30 países, abierto y randomizado. El objetivo del estudio era comparar la terapia antiplaquetaria doble abreviada versus la estándar tras el implante de stents bioabsorbibles liberadores de sirolimus Ultimaster, independientemente de la indicación de la intervención coronaria percutánea, pero en pacientes de alto riesgo de sangrar. Es un estudio que fue diseñado para demostrar no inferioridad de 2 endpoints primarios y superioridad de un endpoint primario, aprobado por el comité de revisión de cada institución participante, y como sponsors está la European Cardiovascular Research Institute y Terumo, los cuales no participan del diseño, recolección de los datos ni interpretación de los mismos. Como endpoints del estudio, fue diseñado para probar que la terapia antiplaquetaria doble abreviada a 1 mes es no inferior a la estándar de 12 meses o más en términos de eventos clínicos netos adversos, es decir, mortalidad por todas las causas, infarto, stroke y sangrados BARC 3 o 5, en el análisis por protocolo. Los sangrados BARC 3 o 5 son todos aquellos sangrados que impliquen una caída de la hemoglobina o la necesidad de estudio o intervención médico-quirúrgica, e incluso pueden ser fatales. También fue diseñado para demostrar que la terapia abreviada es no inferior a la estándar en términos de MACE, en el análisis por protocolo, y que la terapia abreviada es superior a la estándar en términos de sangrados fatales o clínicamente relevantes en el análisis por intención de tratar. Y como endpoints secundarios están los que dice ahí, los componentes individuales de los 3 endpoints coprimarios, el compuesto de muerte cardiovascular, infarto y stroke, la trombosis del stent, cualquier necesidad de revascularización, AIT y sangrados. Como criterios de inclusión, los pacientes en este estudio podían ser incluidos en 2 momentos. Post-intervención coronaria percutánea inmediato, o sea, y todos aquellos pacientes que se realizaban el procedimiento y que cumplían los siguientes criterios de inclusión quedaban enrolados,
mayores de 18 años, que cumplan al menos un criterio de alto riesgo de sangrado, que los vamos a ver a continuación, que se hayan realizado una angioplastia exitosa de lesiones coronarias, pero con este stent Ultimaster, sin lesiones residuales, y que no hayan tenido complicaciones angiográficas limitantes de flujo que requieran que la terapia doble sea prolongada tras el primer mes. Y también podían ser incluidos 30 a 44 días post procedimiento inmediato, si cumplían al menos un criterio de alto riesgo de sangrado, no relacionado al acceso de la intervención coronaria percutánea, pacientes que no hayan tenido eventos cardiovasculares durante los primeros 30 días post intervención coronaria percutánea índice y que requieran terapia prolongada, y los pacientes como condición debían por lo menos mantener el tratamiento con el mismo inhibidor de la P2-cidosis durante al menos 7 días, y aquellos pacientes que tenían indicación de anticoagulación tenían que mantener el mismo tipo de anticoagulante por lo menos 7 días. Estos son los criterios de alto riesgo de sangrado, con al menos uno el paciente ya cumplía el criterio de inclusión. Destacamos ahí que el paciente tuviese una indicación de anticoagulación por al menos 12 meses, un sangrado reciente que requiere intervención médica, sangrados previos que requieren hospitalización. Ya si tenía el paciente más de 75 años cumplía alto riesgo de sangrado, condiciones sistémicas, anemia o requerimiento de transfusión, tratamiento crónico con corticoides, enfermedad maligna, stroke en cualquier momento o ITEN los 6 meses previos, y un score PRECISE-DAPT mayor o igual a 25. Y como criterios de exclusión para el estudio estaban que se haya realizado una angioplastia con un stent distinto al Ultimaster en los 6 meses previos, o una angioplastia que sea por restenosis o trombosis del stent en intervención coronaria percutánea índice o los 6 meses previos, o que se haya angioplastiado con un stent bioabsorbible en cualquier momento previo, por supuesto la incapacidad de dar consentimiento informado, o un paciente bajo protección judicial, tutor o cuidador. Entonces, la fase de screening para este estudio, para la inclusión de pacientes en el estudio, comienza en el momento del procedimiento índice, que puede ser un procedimiento único o la última intervención en el caso de un procedimiento que se dé en etapas, y hasta un mes después. Se incluyen todos aquellos pacientes que cumplen los criterios de inclusión y que no tienen ningún criterio de exclusión y que firman consentimiento informado. Desde la intervención coronaria percutánea índice y durante un mes, todos los pacientes reciben terapia antiplaquetaria doble, todos. Al mes se revaloran nuevamente los criterios de inclusión y exclusión, se agregan más pacientes, se sacan otros por diferentes motivos que aparecen ahí en la figura, y se solicita nuevamente el consentimiento informado. Entonces, quedan un total de 4.579 pacientes que se randomizan al mes de la intervención coronaria percutánea índice en 2 ramos. 2.295 pacientes se asignan al grupo experimental, que van a recibir una terapia antiplaquetaria doble abreviada de un mes de duración, y 2.284 pacientes se asignan al grupo control, que reciben una terapia antiplaquetaria doble estándar, que vamos a describir ahora con más detalle. Bien. Acá lo que se muestra es que todos los pacientes elegibles para el estudio reciben un mes de terapia doble antiplaquetaria, se randomizan y son asignados a los 2 diferentes grupos. El ramo experimental, que es el ramo de arriba, en el ramo experimental la terapia, hay un micrófono abierto ahí, perdón. En el ramo experimental la terapia doble antiplaquetaria se suspende de inmediato al mes y se continúa con terapia antiplaquetaria simple, ya sea en base a aspirina o un inhibidor de la P2-cidosis. Aquellos pacientes que no tenían indicación de anticoagulación reciben la terapia simple antiplaquetaria hasta finalizar el estudio. Y los pacientes que tenían indicación de anticoagulación reciben la terapia simple por lo menos 5 meses. Acá lo que quiero destacar, que lo voy a decir más adelante, es que la terapia simple antiplaquetaria o doble, o sea, ya sea aspirina o clopidogrel, quedaba a criterio del médico investigador, ¿no? De los pacientes randomizados al grupo control, que reciben la terapia doble estándar, los pacientes que no tenían indicación de anticoagulación reciben la terapia antiplaquetaria doble por al menos 5 meses o hasta terminar el estudio, y los pacientes que tenían indicación de anticoagulación, asimismo, reciben la terapia triple, ¿no? Es decir, la terapia doble antiplaquetaria más el anticoagulante, por lo menos durante 2 meses o hasta terminar el estudio.
Las visitas se realizaban a los 2, 5 y 11 meses y también a los 420 días post-randomización, y en cada visita se constataba la adherencia al estudio y por ende el tratamiento establecido, la presencia de cualquier evento cardio o cerebrovascular isquémico o sangrados o cualquier evento adverso significativo. Bien. Esta tabla lo que muestra son las características de los pacientes y la presentación clínica que tenían en ambos grupos. A grandes rasgos no hubo diferencias entre los pacientes randomizados a la terapia abreviada o estándar. A destacar, de los 4.579 pacientes, 2.211 pacientes incluidos en el trial, es decir, un 48% se realizaron intervención coronaria percutánea en contexto de un síndrome coronario agudo. No hubo diferencias entre los pacientes sometidos a una terapia u otra respecto a la presentación clínica que motivó la intervención coronaria percutánea. Podía ser angor estable, síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST, clase KILIP o paro cardiorrespiratorio. Esta tabla muestra que tampoco hubo grandes diferencias respecto al riesgo de sangrado entre los pacientes randomizados a una terapia u otra. Aquí se muestran las características de los procedimientos, que también fueron muy homogéneos ambos grupos. Lo que podemos destacar de acá es que no hubo grandes diferencias respecto al tipo de acceso en ambas ramas, considerando el mayor riesgo de sangrados derivados del acceso femoral, así como tampoco hubo mayor diferencia entre el número de stents implantados por paciente en ambas ramas, ni la longitud o la complejidad de las lesiones, debido al mayor riesgo tromboembólico que eso conlleva. Acá se muestran las características de las lesiones angioplastiadas con este stent, que tampoco hubo diferencias entre ambos grupos. Y acá sí me quería detener un poco respecto a las características de la terapia antiplaquetaria doble. La elección, como dije previamente, la elección del tipo del inhibidor de la P2Y12 para la terapia doble o la terapia simple quedó a criterio del investigador. Durante el primer mes de la intervención coronaria percutánea y hasta el día 30, pre-randomización, ambos grupos reciben terapia doble. El inhibidor de la P2Y12 que más se utilizó fue clopidogrel, como se muestra acá, ¿tá? Junto con la aspirina. Por randomización, el clopidogrel también es el antiagregante más utilizado, tanto para la terapia simple en el ramo experimental, como para la terapia doble en el ramo control. Y le sigue en número la aspirina. Perdón, un segundito. Acá lo que resaltamos es que acá se muestran las visitas, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, y lo que resaltamos es que en las sucesivas visitas de seguimiento, la cantidad de pacientes que reciben terapia doble en el ramo control versus estándar va disminuyendo. Si ustedes se fijan, 2.272 pacientes en el mes, a la visita al mes, 1.937 pacientes a los 3 meses, a los 6 meses 1.372 pacientes, y a los 12 meses 770 pacientes. ¿Tá? Esto puede ser porque si recordamos las características del ramo control, recibían terapia doble por al menos 5 meses, o hasta finalizar el estudio, o también puede ser porque por mala adherencia al tratamiento. Bien. Y ahora voy a pasar a presentar los resultados de los endpoints primarios primero. ¿Tá? Entonces, como resumen, se reclutó pacientes con alto riesgo de sangrado independientemente de la presentación clínica. No se restringió ni el número, ni el tipo, ni la localización de la lesión coronaria a tratar, siempre y cuando dichas lesiones hayan sido tratadas con este stent Ultimaster, y no haya sido a propósito de una restenosis o una trombosis del stent. En el análisis por protocolo, la incidencia acumulada de los NEIS, los eventos clínicos netos adversos, en el grupo estándar fue de 7,7, mientras que en el grupo de terapia abreviada fue de 7,5, siendo la diferencia estadísticamente no significativa. La diferencia de la incidencia acumulada fue de menos 0,23, que acá aparece arriba en la imagen, menos 0,23 puntos porcentuales con un intervalo de confianza, del 95% de entre menos 1,8 y 1,33, sin haber diferencias estadísticamente significativas. Entonces, a partir de esto, lo que se concluye es que entre los pacientes con alto riesgo de sangrado, en los que se implantó un stent Ultimaster, en cualquier contexto, cualquier presentación clínica, la terapia doble antiplaquetaria abreviada fue no inferior a la terapia estándar en términos de NEIS en el análisis por protocolo.
Y cuando se analizó también por intención de tratar, los resultados fueron los mismos, así se ve en la gráfica al lado. Bien, respecto al endpoint primario, al segundo endpoint primario, perdón, en la misma población se estudia la incidencia acumulada de los MACE. En el grupo de la terapia abreviada fue de 6,1 y en el grupo de la terapia estándar fue de 5,9 con un hazard de 1,02 para un intervalo de confianza del 95% entre 0,8 y 1,30 sin haber diferencias estadísticamente significativas. La diferencia de la incidencia acumulada fue 0,11 puntos porcentuales, que aparece acá, para un intervalo de confianza del 95% de entre menos 1,29 y 1,51. Entonces, lo que muestra es que no hubo diferencias significativas para no inferioridad. De esto se desprende entonces que entre los pacientes con alto riesgo de sangrado, en los que se implanta un stent bioabsorbible liberador de sirolimus, ya sea en contexto agudo o de síndromes coronarios crónicos, la terapia abreviada fue no inferior también en términos de MACE a la terapia estándar cuando se analiza por protocolo y también cuando se analiza por intención de tratar, como muestra la gráfica al lado. Bien, respecto al endpoint primario número 3 de los sangrados, cuando se analizó por intención de tratar, la incidencia acumulada de los sangrados mayores o clínicamente relevantes en el grupo de la terapia estándar fue de 9,4, como se muestra acá, y en el grupo de la terapia abreviada fue de 6,5, con un hazard de 0,68, con una diferencia en la incidencia acumulada de menos 2,82 puntos porcentuales, como se muestra acá, para un intervalo de confianza de entre menos 4,4 y menos 1,24, siendo esta diferencia sí estadísticamente significativa. Entonces, a partir de estos resultados se concluye que la terapia abreviada, en este grupo de pacientes, cuando se analizó por intención de tratar, fue superior en términos de sangrados clínicamente relevantes o mayores en el análisis por intención de tratar. Y lo mismo se vio también cuando se analizó por protocolo. Respecto a los endpoints secundarios, que se los recuerdo, eran los componentes individuales de los 3 endpoints primarios, el compuesto de muerte cardiovascular, infarto y stroke, y la trombosis del stent definitivo probable, cualquier revascularización, AIT y sangrados. Respecto a estos endpoints secundarios, en general no hubo diferencias significativas entre el ramo que recibió terapia abreviada y el ramo que recibió terapia estándar. Acá se muestra el endpoint de los sangrados. Y cuando se analizó por subgrupos, tampoco hubo diferencias significativas de los endpoints primarios en el análisis por subgrupos, es decir, los resultados fueron constantes cuando se analizaron por subgrupos. Bien. Como conclusiones entonces del estudio destacamos que entre los pacientes con alto riesgo de sangrado en los que se implanta un stent bioabsorbible liberador de sirolimus Ultimaster, ya sea en un contexto de síndrome coronario agudo o síndrome coronario crónico, la terapia antiplaquetaria doble abreviada a 30 días fue no inferior a la terapia estándar en términos de eventos clínicos adversos netos, no inferior a la terapia estándar en términos de eventos cardíacos o cerebrovasculares mayores, y superior a la terapia estándar en términos de sangrados mayores o clínicamente relevantes. Este estudio incluyó tanto a pacientes de alto riesgo de sangrado como alto riesgo isquémico. Y para terminar, dentro de las limitaciones del estudio, lo que encontramos es que solo 21% de los pacientes que eran elegibles para el estudio se enrolaron, a pesar de que los criterios de exclusión fueran mínimos. El estudio en realidad no explica por qué. Lo que dice es que de todos los pacientes que se hicieron intervención coronaria percutánea en ese periodo, solo se enrolaron 4%, y de los que eran elegibles, solo se enrolaron 21%. El estudio únicamente incluyó pacientes con alto riesgo de sangrado en los que se implantó específicamente un tipo de stent bioabsorbible liberador de sirolimus que debía ser Ultimaster. También encontramos como limitaciones del estudio la definición de alto riesgo de sangrado, que en realidad no es una definición validada. El estudio también fue diseñado para demostrar no inferioridad respecto a 2 endpoints primarios, que sea un estudio con tratamientos open label,
que imposibilita enmascarar los tratamientos recibidos, la duración de la terapia doble antiplaquetaria en el grupo estándar, el inhibidor de la P2Y12 y la terapia antiplaquetaria simple, ya sea con aspirina o inhibidor de la P2Y12, en la terapia abreviada fueron heterogéneas, es decir, quedaba a criterio del investigador si le daba aspirina o un inhibidor de la P2Y12 al paciente. Y la duración de la terapia doble antiplaquetaria en pacientes que tenían indicación de anticoagulación fue mayor que la actualmente recomendada en las guías de práctica clínica al día de hoy para los pacientes de alto riesgo. Y por acá termina. Bien, bueno, gracias Camila, me parece que está súper clara la presentación del trabajo, y a mí en realidad la primera duda que me surgió cuando lo leí, quería preguntarle a Nige o a Arturo, ¿qué les parece? Es con respecto al uso de los stents, estos que eran un criterio de exclusión si no se utilizaban, los stents Ultimaster, que son unos stents con una plataforma bioabsorbible, que, bueno, que por lo menos en el hospital de clínicas, en mi corta experiencia, nunca los vi utilizar. ¿Qué le parece que haya sido el criterio de inclusión el uso de estos stents y que el uso de otros stents diferentes haya sido criterio de exclusión? Y si le parece que estos resultados pueden ser aplicables a nuestra población donde sabemos que no contamos con este tipo de stents. Bueno, muy buena la presentación, Camila, y muy buena la pregunta, Natalia. Yo creo que Camila planteó las principales dudas que se nos presentan a todos, empezando por la pregunta de Natalia. Sí, es verdad que es incierto, por lo menos incierto, que estos resultados de este estudio puedan ser extrapolables a pacientes de elevado riesgo hemorrágico en los que se utilizan otras plataformas de stents. Por ejemplo, Science, que en Uruguay utilizamos 100% Science, que tiene otra plataforma y otro fármaco, ¿no? O sea, este era de sirolimus y nosotros tenemos de verolimus, era reabsorbible, el polímero reabsorbible y el Science no. Pero bueno, igual hay otros estudios, yo cuando leí que realmente que sí fue un estudio que pegó mucho, yo creo que pegó mucho por el mensaje que da. O sea, es un estudio que da un mensaje central en que un tratamiento corto de doble antiagregación es seguro en cuanto a eventos isquémicos y es beneficioso en cuanto a eventos hemorrágicos en estos pacientes con alto riesgo. Entonces, como es una pregunta que era una de las preguntas que se estaba haciendo en la cardiología en los últimos años, este estudio, si bien es limitado a un stent y limitado a la definición de alto riesgo de sangrado, creo que apunta a contestar esa pregunta. Después hay otro estudio el Science Short DAP, que no es tan fuerte como pero que va en la misma línea, de que con los Stent Science también 1 y 3 meses de tratamiento tienen resultados no inferiores a tratamiento más prolongado. Entonces, sí, por lo menos contestando tu pregunta, Natalia, por lo menos es incierto, digamos, yo no digo que no se pueda extrapolar, pero es incierto que se pueda extrapolar a pacientes que no tienen este stent y a pacientes que no tienen alto riesgo hemorrágico según el definido por este estudio. ¿Puedo decir algo? Hola. Buenas noches, Arturo, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ay, perdón, estaba silenciada. Sí, Arturo, dale, claro. No, que yo cuando empecé a leer este estudio, me levanta muchas sospechas, ¿no? Este estudio, porque cuando lo empecé a leer de sesgo por la marca, por quien financia, y cuando empecé a leerlo, digo, pero esto es bárbaro. Si ellos llegan a demostrar que vos podés reducir a 1/3 la administración en pacientes de alto riesgo, que en el mundo son decenas de miles o cientos de miles,
los costos para el sistema de salud, tanto en calidad como en beneficio para el paciente, pero sobre todo costos económicos, tienen que ser importantes. ¿Y por qué no menciona este estudio los costos? No menciona los costos. ¿Será que es poco? ¿Será que es un costo despreciable? Yo me parece que no. ¿O será que el STEM contrabalancea los costos de la administración de antiagregantes? O estudios de no inferioridad, ¿verdad? Yo creo que una de las premisas buenas de este estudio es que fue comparado con un tratamiento probado. O sea, a nadie se le ocurre, como fueron por ejemplo los de warfarina, los que plantearon los NACO con warfarina, a nadie se le ocurre no administrar doble terapia en el contexto de la colocación de un stent. Me parece que está bastante probado. Ese es un punto, pero el otro punto a favor que me parece que tiene es que utilizaron los dos modelos de análisis que fueron el de intención de tratar y el por protocolo. Y cuando coinciden esos dos, eso es mejor. Si no me equivoco, ¿verdad, Lucía? Vos corregime cualquier cosa. Si los dos tipos de análisis son congruentes, le dan. Arturo, no sé si solo se me cortó a mí o si... Sí, no, a mí también. Ah, bueno. Capaz mientras esperamos que Arturo se conecte, la siguiente pregunta o la siguiente duda que me surgió a mí, o la siguiente duda que surge en general del trabajo, es que tanto el doble antiagregante o el inhibidor de la P2Y2 específicamente utilizado quedaba a criterio del médico tratante. Y Camila mostró una tabla ahí donde especifica que el más utilizado fue el clopidogrel. No especifica cuál fue el anticoagulante más utilizado. No sé, Nige, si querés mencionar algo al respecto de esto. También estuvimos hablando hoy sobre la definición de alto riesgo de sangrado, cómo definían a estos pacientes. ¿Querés hacer algún comentario sobre eso? Bueno, yo creo que esa es una de las debilidades del estudio, que deja mucha cosa abierta, y en este caso deja abierto qué inhibidor de P2 y 12 usar. Cada investigador usó el que quería, y también deja abierto después con qué antiplaquetario continuar. Entonces, eh, y, y después, con respecto a la definición de alto riesgo de sangrado, es una definición, acá Natalia la puso, que incluye pacientes que nosotros habitualmente no tendríamos como de alto riesgo de sangrado. O sea, por ejemplo, un paciente de 68 años, con una FA, con buena función renal, sin comorbilidades, y que toma Xarelto. Ese ya lo incluyo como alto riesgo de sangrado. Que es un paciente al cual, si le aplicas cualquier score de sangrado, no te cae como de alto riesgo. De la misma forma, solo por tener más de 75 años es de alto riesgo de sangrado. Entonces, como que conceptualmente aplica el estudio a una población más amplia que la población problema para nosotros, y deja muy abierto el inhibidor de P2 y 12, y deja muy abierto el, el antiagregante usar. Y ni que hablar que ni menciona, por lo menos en la publicación, ni menciona qué anticoagulantes usaron. Pero bueno, eso yo creo que es una de las debilidades del estudio, pero que por otro lado tiene muchas fortalezas, que eran las que estaban nombrando Arturo, y que da un mensaje tratando de responder a una de las preguntas que se está haciendo la cardiología en el mundo en estos momentos, que a medida que hay más estudios invasivos en pacientes con más comorbilidades, digamos, son preguntas que nos hacemos todos los días en sala, ¿no?
cuando pasamos visita y le vamos a dar de alta una angioplastia, si está con alto riesgo de sangrado, digamos, cuánto tiempo continuar. Y bueno, eso, creo que si bien son debilidades del estudio, digo, es un estudio con muchas fortalezas y que da respuesta a una pregunta que nos inquieta a todos y que está alineado con otras evidencias que vienen a que tenemos que reducir con seguridad el tiempo de tratamiento. Bárbaro. Bueno, no sé si Arturo, Sí, ¿te volviste a estoy. conectar? ¿Querés Sí, terminar tu idea? no sé dónde se cortó, en dónde estaba hablando. Estabas hablando Creo sobre que- el diseño del estudio, la no inferioridad. está, sí, yo decía que cumple con dos criterios que son buenos, y hay que compararlo con un estudio potente, ¿no? Que es está probado que la doble terapia es. Y lo otro es que son congruentes, los dos modelos de análisis son congruentes, eso es bueno para el estudio, me parece. Pero o sea, a mí me parece que donde pierde un poco de peso es en que se perdió 2/3 de pacientes en el modelo estándar, ¿no? Se perdieron, más de la mitad de los pacientes se perdieron, no cumplieron con el modelo estándar. Entonces, ahí creo que comparar, hacer una comparación de no inferioridad, no sé, me parece que ahí perdió peso el estudio, al decir que se fueron perdiendo, ahí va lo que puso Camila. Y lo otro que quería mencionar es que es lo de los costos, ¿no? Lo de los costos, imagínense que si es más o menos igual, ya sé que no inferior, pero si es más o menos igual, ¿por qué no aplicar también a los pacientes de bajo riesgo de sangrado? Esto sería maravilloso, ¿no? Entonces, me parece que el tema de los costos de salud, el costo social, todo eso tendría que haber sido, no sé, considerado, me parece a mí. Bien. Con respecto a la disminución de la doble antiagregación en los pacientes que entraban en el grupo estándar, que lo mencionó Camila al pasar, pero me parece que está bueno resaltarlo, aparte ahora que Arturo lo mencionó nuevamente, ahí está, en esa diapositiva, lo que decía el estudio, Camila, corregime cualquier cosa, era que los pacientes que estaban anticoagulados y que eran randomizados al grupo estándar recibían triple terapia por al menos 2 meses, es decir, después de estos 2 meses quedaba a criterio del médico tratante si continuar con la triple terapia o cambiar a una doble terapia, es decir, un antiagregante más el anticoagulante, y en ese caso el antiagregante también quedaba a criterio del médico tratante. Entonces quizá muchos de estos pacientes, por indicación del médico tratante, porque esto era algo que quedaba abierto, se les suspendió la triple terapia y solamente quedaron algunos con aspirina y el anticoagulante, otros con clopidogrel y el anticoagulante, y es por eso que a ver, Cami, volvé al previo, a la tabla. Sí, voy. Ahí está. Por eso que en el grupo estándar, si ven, al mes dice que estaban con doble terapia 99%, a los 3 meses esto disminuía a 85%, a los 6 meses a 61%, y al año solamente 35% estaban con la doble terapia. Esto probablemente haya sido porque, según el criterio de su médico tratante, decidieron suspenderlo. No sé si esto, Arturo, te parece que pudo haber afectado en los resultados, era lo que mencionabas. Sí, me parece que sí, creo que sí. Lo otro que me parece que hay que tener en cuenta, eso me gustaría que Lucía lo aclarara, porque yo de estadística mucho no entiendo, pero ¿cuál fue el rango de no inferioridad que pusieron? Es un número que se pone antes, y si es muy amplio ese número, el estudio pierde peso, ¿verdad? Y digamos, la ventaja que tiene es que vos, de repente con menos pacientes podés llegar a conclusiones de no inferioridad. Si el rango es más estrecho es mejor, aparentemente. Eso me gustaría que Lucía lo aclarara, a ver si es posible. Lucía. Sí, en realidad le voy a pedir a Camila que
y o Natalia, la que pueda, que nos cuente, porque diste en el clavo del problema, Arturo, que este diseño, que es un diseño de no inferioridad, lo que está haciendo está diciéndonos que la terapia abreviada no es peor que la terapia estándar. Eso es lo que nos está diciendo. No nos está diciendo que la terapia abreviada sea igual que la... Mejor o igual, no nos dice que es mejor o igual. No nos dice que es mejor o igual, nos dice que no es peor. ¿Tá? Entonces, no es peor. Eso es un concepto interesante, porque ¿en base a qué nos dice que no es peor? En base al límite de no inferioridad que está preestablecido por los investigadores. Entonces, es muy importante conocer cuál es el límite de no inferioridad que preestablecieron los investigadores. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos en una cadena de estudios de no inferioridad, corremos el riesgo de lo que se llama biocreeping, que sería como el arrastre biológico, arrastre en el sentido de arrastrarse como gusanos, ¿no? Ese es el sentido de la palabra, en el cual terminamos dando por válidos resultados de no inferioridad que la terapia testeada termina siendo igual que el placebo. ¿Me entienden? Porque vamos poniendo un límite de no inferioridad que casi que nos va a mostrar que el placebo es no inferior, ¿no? Entonces, como que pierde hasta sentido clínico la investigación propiamente. Entonces, a ver si nos pueden contar, capaz que estaba en el suplemento, porque en realidad en el trabajo estrictamente no estaba cómo eligieron el límite de no inferioridad. Eso, y les iba a hacer otro comentario, que bueno, ahora no me acuerdo no, que Arturo, tú planteabas que era como bueno, y que por protocolo y por intención habían dado los mismos resultados. Y también que era un problema que había mucha pérdida de pacientes. En realidad, el tema de las pérdidas de pacientes es una debilidad del trabajo, sin duda, y le quita poder estadístico y puede estar definiendo también un sesgo en los resultados, porque hay que hacer un estudio de los que se pierden porque se pierden porque no adhirieron, porque tuvieron efectos secundarios o tuvieron complicaciones, o solamente porque no tuvieron estímulo para seguir vinculados al trabajo. La investigación de los perdidos siempre es muy importante para evaluar los posibles sesgos. Eso por un lado. Y por otro lado, en el estudio por protocolo no nos interesan las pérdidas, más allá de que haya un sesgo en la pérdida, porque justamente lo que estamos investigando son solamente aquellos que siguieron en el protocolo hasta el final, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el tema del diseño de la elección del límite de no inferioridad? Bueno, con respecto a eso, lo que decía en el trabajo, en la publicación principal, era que para demostrar no inferioridad, la diferencia de incidencia acumulada debía excluir 3,6 puntos porcentuales para los eventos adversos netos, 2,4 puntos porcentuales para los eventos cardio y cerebrovasculares mayores, y bueno, con respecto a la superioridad, 0,0 de diferencia en la incidencia acumulada, perdón. Claro, pero ese porcentaje, ¿de dónde lo sacaron? ¿Por qué lo eligieron? ¿Fue por trabajos previos? ¿Por registros de eventos en esta población? No mencionan de dónde sale. Bueno, en realidad con respecto a sería lo del poder de estadístico para demostrar no inferioridad, ¿a lo que te referís? No, a la elección del límite de no inferioridad, porque ellos eligen un porcentaje concreto, ¿no? No lo dice. No, en el trabajo no lo dice. Yo pensé que podía estar en el suplemento. Yo la verdad que el suplemento no lo leí. No, puntualmente ese dato no lo voy a buscar
No te lo puedo decir. Sí, a veces no otra dicen duda. por qué eligen un determinado número, o a veces sí, lo basan en bibliografía, Claro. pero o en tratamientos estadísticos previos, o como uno calcula de intention to treat, el número de que habría necesario tratar para algo, pero a veces no lo explican ni siquiera en el suplemento, ¿no? No, claro, pero si no lo explican es una debilidad, digamos, grande, porque es lo que tenemos que ir a mirar. Cuando miramos un estudio de no inferioridad, tenemos que ir a ver, buscar por qué se eligió ese límite de no inferioridad. Por lo que yo les decía, porque estamos diciendo que un tratamiento no es peor que el otro, pero si nosotros le elegimos un límite de no inferioridad muy bajo, como que nada puede ser peor. Claro. Totalmente. O sea, Y otra duda que a mí me surgía, ¿cómo influye en este trabajo el hecho de que los eventos estimados, que ellos estimaron un 12%, fueron mucho menores, fueron el 6,5, 7%? ¿En qué sentido influye esa menor cantidad de eventos en este trabajo? Que no lo sé. Bueno, no se sabe eso. No se sabe a veces. Uno lee un montón de trabajos que los eventos que espera sucede mucho menos después en la vida real. Claro, pero ¿en qué influye? A ver, yo tengo la respuesta, pero a ver si Natalia se anima a responder. Arturo, ¿te vas a repetir la pregunta? Perdóname, que estaba leyendo el artículo. Que ellos a priori estimaron que iba a haber un 12% de eventos. Entonces, de ahí surge el número de la muestra, el número de pacientes que requieren, etcétera, del número de eventos que van a tener, ¿no? Estimaron un 12%, pero tuvieron en realidad 6%, 6,5%, 7%. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Cómo influye en los resultados de este estudio que haya habido menos eventos de los que ellos estimaron inicialmente? Esa es la pregunta. No, Lucia, la verdad no me animo a decir cualquier... Influye en el poder estadístico que tuvo para encontrar coincidencias o diferencias, ¿no? O sea que a partir de mayor cantidad de eventos que ellos hicieron el estimado del cálculo del N, en realidad tuvieron muchos menos eventos, bastante menos, de los que entonces con esto corrieron el riesgo, entre comillas, de no tener el suficiente poder estadístico para sacar conclusiones. Que de hecho lo tuvieron de todas maneras, ¿no? Porque llegaron a resultados estadísticamente significativos. Bueno, creo que no sé si alguien más quiere aportar algo más. Nige. Después hay otros detalles que capaz que son menores, ¿no? Pero, por ejemplo, en las gráficas donde se menciona, hubieron más hemorragias, más hemorragias, más ACV hemorrágicos en el grupo de terapia abreviada, ¿no? Más infarto es lógico, ¿verdad? Pero ¿por qué hubieron más ACV hemorrágicos y isquémicos en el de doble terapia, en el terapia estándar? Capaz que no tiene, es así, pero no tiene mayor importancia, pero hubieron más ACV isquémicos en el grupo de doble terapia que en el de... ahí Federico está haciendo una pregunta que me parece que es para Álvaro, en el chat. ¿Qué opinión tienen sobre los pacientes que fueron excluidos con trombosis del estén en el primer mes? Perdóname, ¿qué preguntó Federico? ¿Qué opinión, de trombosis? ¿Qué opinión le genera sobre los pacientes que fueron excluidos con trombosis del estén del primer mes? O sea, fue un criterio de exclusión. Bueno, yo tengo respuesta, pero mejor que le dije Meyer primero.
Álvaro, ¿te animás? O... Sí, lo que sí estoy releyendo, porque yo no me había fijado en eso, pero estoy releyendo los criterios de exclusión y no lo encuentro. Está así. Bueno, lo que excluyen, o sea, lo primero es que en general la trombosis del stent en el primer mes probablemente es más por un problema técnico que por un problema de cuánto antiagregante. O sea, en el primer mes todos van a tener la terapia completa. O sea, este estudio, digamos que si bien randomizó al inicio, empezó entre los 30 y 44 días cuando a los pacientes se separaron los dos grupos. Uno fue para la terapia corta y otro fue para la terapia larga. Entonces, si algún paciente trombosa en el primer mes, primero que nada, o sea, yo creo que no hubiera entrado en el estudio, pero aparte la causa de esa trombosis en el primer mes probablemente es su expansión del stent o mala posición o bueno, más un problema técnico que un problema farmacológico. Nada más, digamos, si puedo agregar, el enfermo con trombosis de stent es un enfermo completamente distinto, no es un infarto agudo convencional, es un enfermo mucho más grave, es un enfermo diferente, más allá de los plazos y que hay un problema técnico subyacente. Porque este trabajo fue bastante amplio con respecto a los criterios de conclusión, que hay pacientes incluso con infartos en Philip-Kimball elevado, etcétera. O sea que fue bastante amplio, pero de esa restricción es un enfermo diferente y más allá incluso del plazo, lo que dijo Álvaro, que es totalmente correcto, de que puede haber generalmente una disección de borde que no se vio, etcétera. Problemas de la angioplastia, ¿no? Vinculados. No sé, ¿puedo hacer un par de comentarios de Lucía, de la chairwoman? Natalia es la moderadora. Natalia, doctora Novi, ¿le puedo hacer un par de comentarios? Imagino que dice que estamos... Sí, Ariel, adelante. Primero, disculpo, recién estoy, como habrán visto, recién estoy entrando en mi casa, trabajé hasta recién, pero digo, es un trabajo que a mí me gustó porque una cosa que yo tengo cierta debilidad, leo uno por uno los coautores, aunque sean muchísimos. Hay gente de extremado valor ahí, empezando por el primero, por Wagner Mili, Melito Maurice, Chevalier. Bueno, hay un montón de intervencionistas tremendos, si bien no es un trabajo que esté directamente vinculado a intervención, y por eso ojo, venía manejando y no entendí bien. Creo que Arturo había puesto como una limitación. La gente puso el stent para financiar esto. Obviamente a nosotros nos gustaban los trabajos que no tenían una financiación comercial, pero esa gente puso el stent y sale del trabajo. Y si uno sale de pacientes más allá de lo que hablamos recién, si no hubo defectos técnicos, son gente de primerísimo nivel. Pusieron stent, pero se van. Acá estamos hablando solamente valorando la doble entre periodos, los diferentes periodos de doble anteagregación, más corta o más larga. Quiere decir que haya sido un solo stent, al contrario, uniformiza un poco. Es un stent que nunca llegó a Uruguay, pero que creo que no afecta a la calidad del estudio. Lo que estuve muy de acuerdo con todo lo que dijeron ustedes recién de las limitaciones con respecto a la gente, pacientes que se perdieron, etcétera. Estoy de acuerdo. No hay estudio perfecto, pero es un estudio de 30 países, de casi 1000 enfermos, y lo que ellos catalogan, también estoy de acuerdo con Álvaro, lo que dijo, quizá la definición de high risk bleeding es diferente a la europea que es la nuestra, pero son enfermos muy difícil conseguir. Es difícil conseguir, porque tienen tarde esa definición, que está toda la definición de Roxana Merán, etcétera, Barker, todo esto. Entonces, encontrar enfermos dentro de ese nicho. Para terminar, digo, y para no hacer largo esto, a mí es un estudio que me gustó porque incluso va con la filosofía de que las cosas tienen que ser, la medicina evoluciona a lo menos invasivo, a lo más corto, a lo más simple. Entonces compararon ahí, a mí entonces que generalmente no me gustan, ya lo he discutido muchas veces con Lucía esto, lo hemos comentado, no me gustan los estudios de no inferioridad, pero este es un estudio de no inferioridad que me gustó.
porque digo, va con la filosofía general de que nosotros como médicos tenemos que afrontar, y ustedes que son la generación que nos va a suceder, cada vez van a insistir más, cada vez va a ser más simple, más corto, menos invasivo, menos largo, menos todo, en la medicina, en la cardiología y en general. Creo que es un estudio con gente, en una revista de primer nivel, con gente de primer nivel, esponsoreado, reconozco, pacientes que se perdieron, pero que el objetivo final más o menos está encontrado, porque si es igual, si es lo mismo, ¿para qué voy a hacer un tratamiento más largo? Lo hago más corto. Entiendo que también es un bias que tiene, no sé cuánto, digo, se sabe cuántos pacientes con clopidogrel y cuántos no, y los que no, nos hacemos ticagrelor, prasugrel o la mar en coche, lo mismo con el anticoagulante, o sea que hay mucho sesgo ahí en esa parte, pero creo que no afecta a la conclusión final. Bueno, y nuevamente disculpo por conectarme, hice todo lo posible, pero entré por la mitad de la sesión. Bueno, bien, gracias Ariel por tu comentario. Y ahora estamos en hora, no sé si alguien tiene algo más que quiera aportar, algo más para compartir, si no, capaz que te doy la palabra a Lucía para finalizar la actividad. Sí, perfecto, Natalia. Primero, la verdad que termino re contenta esta actividad porque me encantó cómo presentaron el trabajo, nos quedó clarísimo y me gustó muchísimo la discusión de los aportes de Arturo y Álvaro y Ariel, y de haber además dentro de los participantes a más docentes que lo que habitualmente vemos en las lecturas de revista, y creo que esta discusión realmente así tan espontánea en el sentido de la participación, porque en realidad hay preparación previa, obviamente, de la discusión, y que creo que nos aporta y no solo nos gratifica, sino que nos hace crecer a todos. Entonces, para cerrar la actividad de hoy, solamente una pregunta a Natalia, que es la que siempre hago cuando vemos un trabajo. Y es para ti, Natalia, en particular, ¿en qué sentido pensás que esto impactó o no en tu práctica futura? De acá, desde la discusión del trabajo a futuro, si sentís que este trabajo te impactó de alguna manera, y si es así, ¿de qué manera? Bien, bueno, sí, creo que no solo a mí, creo que a todos nos debe haber impactado, y creo que todos vamos o por lo menos a pensar en los resultados de este trabajo para nuestra práctica de aquí en más, como dijo Camila al principio, y como también recalcó Nige más adelante. Un gran porcentaje de los pacientes que nosotros vemos todos los días que se someten a angioplastia, ya sea por síndromes coronarios agudos o por un contexto de enfermedad isquémica crónica, son pacientes de alto riesgo de sangrado, y creo que tener en cuenta estos resultados y saber que podemos hacer una doble terapia abreviada con seguridad es un dato no menor para la práctica de todos, y bueno, sobre todo también para mejorar los resultados de los pacientes, ¿no?, que vemos día a día. Me parece que sí, que va a impactar en la cardiología en general, no solo en lo que respecta a mí, sino a todos nosotros. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Natalia, Camila, Arturo, Álvaro. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Hasta luego.